José Luis López, de 74 años, en Venustiano Carranza. Estimado Héctor, te pasaste toda la semana pasada hablando de Guerrero. En los años que tengo de oírte, nunca a un tema le dedicaste más de 2 días. Bueno, ya ni cuando las Torres Gemelas fueron derribadas. Ay, las Torres Gemelas eran gringas. Guerrero nos duele. Todavía sentimos la incertidumbre dolorosa. ¿Qué va a pasar cuando se sepa qué ocurrió con los muchachos? Todavía ese dolor. Claro. Falta por sufrir. Sí, ese de veras una cosa que está deteriorando al país. Es como una llave de tuercas aventada a la maquinaria y está atorando el propio funcionamiento del país, y eso lo vemos desde el extranjero. ¿Cómo no se va a hablar de eso? Son 40 personas que se desvanecen en el aire. Y luego las fosas, Mario. No se diga que eso. están retacadas de cadáveres y que no tenemos todavía en este momento la menor idea de quién y cómo y por qué. Guerrero nos duele, pero nos afecta directamente y luego nos da, a mí, miedo. Pánico. Porque ¿hasta dónde llegará la corrupción y la influencia del crimen organizado en este momento? Ahí lo estamos viendo, nada más la punta del iceberg. Te propongo, te pido, nos recuerdes aquel México nocturno de los años 60 o 70. ¿Te acuerdas del Tenampa, del Capri, Prado Floresta, del Tívoli? ¿Te acuerdas de Benny Moré, de Carlos Campos, de Sumu Key, de Lin May, etcétera? No había secuestros, no había extorsiones. Y como alguien dijo, pura vida. Bueno, pues, cuando hablemos de espectáculos, podemos hablar. Estaremos en ese. Además nos gusta mucho paraíso. Hablar de esos recuerdos, pero pues lo primero es lo primero. Fíjate que Carlos Monsiváis, ya lo hemos mencionado, de su libro Los Mil y un Velorios, era precisamente la recopilación de sucesos de la nota roja que se habían dado pues en la historia de México, lo más relevante, ¿no? Que sí eran así muy contados y muy identificados. Y él después hizo un agregado a su libro, antes de fallecer, en donde decía que ya no podía seguir con ese tipo de trabajo, porque ya los acontecimientos de la nota roja habían sido tantos que ya no había que seleccionar. Era tremendo. Antes sucedía una cosa por aquí, otra por allá, y la recordabas. Ahora son tantos que el que viene supera al anterior, y así va sucediendo continuamente. Qué gran verdad. Sí, pues lo que te decía, a mí no me da miedo, me da pánico lo que sigue. Viene algo superior, que nos va a olvidar, que nos va a parecer Ayotzinapa, una cosa de risa. Pues no de risa, pero sí pasajera, como quedó en el pasado aquel asesinato cometido con infantes muy pequeños en un incendio de guardería. Ni quien se acuerde ya. Y pues no hubo castigo que nos convenciera de que se había hecho justicia. Y la vida nocturna en México sigue, ¿eh? Tampoco pensemos que se acabó y eso era lo mejor, el Capri. Yo creo que hoy hay mucho mejor vida nocturna en México, no solo mucho mejor, sino espectáculos internacionales que no había habido nunca. Ándale, los gustos son diferentes y las concentraciones de los chamacos son distintas ahora. Claro, son de multitudes. 80,000 ayer hubo, ¿no? En un espectáculo internacional. ¿El cielo y el infierno? Sí. Por instrucciones de la Policía de Caminos y Puentes Federales y la Policía Federal, cientos de turistas que intentaban llegar a la Autopista del Sol fueron regresados debido a que estudiantes de Ayotzinapa y maestros de la coordinadora en Guerrero bloquearon nuevamente la arteria. Y fue ayer cuando muchas personas que aprovecharon el fin de semana y dijeron, hay un Acapulcazo. Viernes, sábado y nos regresamos el domingo temprano, ¿sí?
esta es la segunda ocasión en menos de un mes que turistas que llegan para fin de semana en Acapulco son afectados. Y quieras o no, eso afecta gravemente la visión social que tiene el país en torno a las luchas de estos jóvenes y demás. En este momento hay una unanimidad en torno a la barbaridad que ocurrió con los de Ayotzinapa, pero ha habido saqueos, han continuado actos vandálicos en toda el lugar, les obligaron los padres de familia a regresar bienes que habían saqueado de un supermercado. Entonces, pues está difícil mantener ese apoyo social que están logrando. Pero es que no solo el apoyo social, el puerto de Acapulco. La gente que estuvo en este problema se queja con todos los que puede a su alrededor. Uh-huh. No vayas a Acapulco, te ruego que no vayas, es una quién sabe qué. Y el puerto se empieza a quedar solo, uh-huh. Porque si les hubiera ido bien, a nadie le platicas, oye, fui a Acapulco y me la pasé a todo dar, y está muy solo, y está muy barato, y está muy bonito. No, el tema de conversación va a ser, no vayas a Acapulco. Y si encuentras a alguien más, y no vayas a Acapulco, y no vayas. ¿Cómo recuperan al puerto de esa gente? Así se hizo fama mundial de ese punto. Así se está echando abajo. De boca a boca. Mientras que la iniciativa privada de Oaxaca pone el grito en el cielo, dicen que se los está llevando el tren económicamente, debido a que el plantón magisterial acapara más calles. La ampliación de su plantón durará toda esta semana, en la cual buscaban recuperarse un poco, principalmente por los festejos o las celebraciones, ¿no? Del Día de Muertos. Sí. Pero estos no tienen conciencia, ¿eh? La sección 22 no tiene ni abuelita. No. ¿Cómo van a tener conciencia? Los maestros de la sección 22 ampliaron su plantón en calles aledañas al zócalo de la ciudad. Pues sucede lo mismo que con Acapulco. Uh-huh. Sí, nada más que en Acapulco tenemos todo el antecedente de la violencia, de la desaparición, de la muerte, pero coinciden los dos en la falta de autoridad y de gobernadores. Y acá en Oaxaca, tú solito te estás saboteando. Tú solito le estás dando en la torre las fuentes de trabajo. Tú solito estás afectando a los parientes que son vendedores, que son artesanos. Tu propio centro de trabajo lo estás matando. Lo estás llevando a una agonía lenta. Es absurdo. Reclaman justicia social, reclaman mejores salarios, reclaman la autonomía educativa y estatal, reclaman todo, pero los medios de los que se valen te hablan de un primitivismo espantoso y carente de inteligencia. Cuando hay marcos jurídicos legales, cuando hay constituciones estatales, cuando hay líderes, cuando la razón les puede asistir, son tan torpes en su estrategia que lo único que provocan es el enojo en contra de ellos, a diferencia de Guerrero, que han logrado la solidaridad a nivel mundial en torno a su problema. Pero lo lograron solo porque ocurrió una matanza. Que están buscando que ocurra una matanza también en Oaxaca. Tienen los dirigentes de ambos estados, son gente de ellos, surgida de sus grupos. No se puede pedir más. ¿Qué es lo que se requiere? No hay elementos, mientras no se controle políticamente el legislativo del país, no van a poder lograr más. Y destruyendo su propio hogar, o sea, ensuciando su propia madriguera, no van a avanzar en nada. Dicen que los sexenios, estaba platicando con unos amigos, los sexenios ya no duran 6 años. No quiere decir que en la actualidad tumben al presidente o renuncie o sea sustituido, sino que la época feliz dura 6 días. Ya duró estos 2 años. Ya se le acabó. Ya se acabó. De aquí en adelante el prestigio internacional que se había conseguido,
las reformas de las que se hablaba triunfalmente, el pacto de partidos políticos, o el otro, ¿cómo era la otra frase? ¿Pacto por México? No. México, ¿qué? México. Había otra frase que hablaba también de la época dorada del país. No me acuerdo. ¿Se acabó? Pues claro, pero mira, me sorprenden varias cosas. Primero, Mario dice no se puede pedir más. Ahí está el poli, para que vean que sí se puede pedir más y que nunca tienen llenadero. Los sexenios tienen la culpa ellos. Ayer explicaba Gabriel Said, no cuidan este país como una marca. Si este país se cuidara como una marca, como una empresa, no se les ocurriría cada 6 años cambiar taxis, cambiar órdenes, cambiar bueno, hasta la Constitución quieren cambiar cada 6 años, ¿no? Hubiera un seguimiento de los procesos, de los hechos, de los actos, y entonces podrían tomar acciones en el mismo sentido. Pero llega alguien y dice, no, todo esto está mal, tírenlo y vuélvanlo a hacer. Y así cada 6 años. Ya me acordé, es Mexican Moment. El momento. Que también hablaba el Savior of Mexico. De que habíamos llegado a la cumbre. Sí.